Es momento de conversar con el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Vance Thomas, sobre las estadísticas de desempleo y cómo influye en estas el mensaje del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Gracias por estar con nosotros aquí en Tu Mañana. Muy buenos días. Bueno, ahí está el mensaje. Aumento del salario mínimo federal a $10.10 la hora. ¿Cómo podría trastocarse en algo la economía de Puerto Rico y precisamente si podría redundar en despidos y en las clases trabajadoras? Sí, bueno, en primer lugar, es la tercera vez en el último año que el presidente de los Estados Unidos trae a colación su interés de aumentar el salario mínimo federal. Eso requiere, obviamente, una intervención de la rama legislativa del Congreso. O sea, es la tercera vez que ha tratado de abrir el debate. Vamos a ver cuáles son las perspectivas y cómo se desarrolla ese evento dentro del Congreso, si hay posibilidad, si no hay posibilidad. O sea, ese debate, de nuevo, como dije, la tercera vez que se trata de iniciar. En el caso de Puerto Rico, tenemos que hacer la aclaración de que la aplicación del del salario mínimo federal al caso de Puerto Rico no es por imposición congresional, es porque en el 1998 en Puerto Rico se aprobó legislación que hace automática la implantación del salario mínimo federal. ¿Aprobada aquí? Aprobada aquí. O sea, porque yo he visto un poco comentaristas, analistas, y la realidad es que en el caso específico del salario mínimo federal, el pueblo de Puerto Rico, mediante legislación y la firma del gobernador entonces, el doctor Rosselló, se hicieron por voluntad propia del pueblo de Puerto Rico automática la aplicación del salario mínimo federal. Eso obviamente requiere de un ejercicio de diálogo nacional, Hay empresas y hay sectores económicos que tienen más posibilidad de enfrentarse con éxito. Los comerciantes señalan que esto podría ser bien perjudicial para la economía, tendrían que haber despidos, reducción de jornada laboral quizás a tiempo parcial. Hay otros sectores que uno puede vislumbrar que van a tener mayor dificultad. Por ejemplo, uno se pregunta si un sector que está volviendo a nacer ahora, como es el caso de la agricultura, en estos momentos está preparado para eso. Pero yo creo que nosotros como gobierno tenemos la obligación de iniciar ese diálogo, de consultar con los sectores, de incluir todos los sectores, el sector gubernamental, el sector empresarial, el sector sindical. Porque yo creo que es un tema y es una iniciativa que puede tener impacto sobre el país, y yo creo que la solución tiene que surgir de todos los sectores. Es algo como un tanto controversial en el sentido que usted, en el Departamento de Trabajo, que tiene que ver mucho por el asunto de los trabajadores, es una medida de justicia salarial para las personas, pero a la misma vez, ante la situación, eso le podría llenar las manos de un lado y de otro. Exactamente. Bueno, en principios generales, yo creo que nosotros debemos apoyar todas las iniciativas que van dirigidas a mejorar las condiciones de los trabajadores, sin duda. Y esa es mi política en el departamento. Pero por otro lado, también tenemos la obligación de un issue como este, que toca tantos sectores. Y dentro de las circunstancias económicas del país, tenemos que escuchar a todos los actores. Yo en la mesa estaré defendiendo, si ese diálogo se da, estaré defendiendo el que se lleve el salario a lo más alto posible dentro de las circunstancias económicas del país, pero yo no puedo tapar el sol con la mano y digamos, tirar una sábana y decir que aquí todo el mundo está en las mismas condiciones, todo el mundo puede, digamos, tolerar ese aumento, porque entonces él estaría haciendo un flaco servicio al país. ¿Y cómo podemos manejar esto? Y le hago esta pregunta. Usted, como independentista, como persona que estuvo afiliado al Partido Independentista Puertorriqueño, en ese aspecto de estar trabajando a favor del trabajador, en ese aspecto, ¿cómo usted maneja esa situación siendo jefe de una agencia que tiene que ver con esto? No, yo no tengo ese problema. Yo he sabido divorciar muy bien mis preferencias particulares sobre el estatus político de Puerto Rico del trabajo que yo hago. El salario mínimo es un beneficio para los trabajadores. Así que todas aquellas cosas, independientemente de dónde vengan, si es para beneficio de los trabajadores, yo no tengo por qué oponerme a ellas. Hablando de trabajadores, ¿qué podría pasar en la AMA? Esta situación de la AMA es sumamente complicada. La autoridad no puede generar ingresos suficientes, los gastos son enormes, está hecha pérdida. Encima de eso, los gastos que se dan están relacionados a la nómina. Incluso se habla de una reestructuración o hasta eliminación de esta agencia. Mira, yo he tenido la oportunidad en las últimas semanas de intervenir en varias controversias entre la TUAMA y la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Sobre este caso particular de la alegada retención y no pago, no he tenido la oportunidad de conversar con el director ejecutivo de la TUAMA. Yo creo que aquí tiene que haber primero una disposición al diálogo
antes de entrar en actividades concretas más extremas. Yo creo que en muchos casos se está acudiendo a unas medidas más extremas antes de agotar el diálogo, y yo creo que primero tenemos que empezar por ahí. Yo creo que las dos partes tienen que estar en la absoluta disposición de sentarse a explicar con transparencia qué es lo que está ocurriendo. Mi experiencia con el liderato sindical es que no es un liderato irrazonable. Por otro lado, también entiendo que tiene que haber transparencia de las dos partes, porque yo creo que si somos transparentes, las partes van a entender qué es lo que está ocurriendo. Se lo acabó el tiempo. ¿El desempleo está en 15.4 o está en 14.8? El desempleo de diciembre está en 15.4. Aquí lo importante es que es la tasa de desempleo promedio del año fue de 14.2%, que es la más baja desde el 2008. ¿Pero con esos números se puede comparar? ¿Con 2008? ¿Es correcto? No, lo que estamos estableciendo es, mire, la tasa de desempleo promedio del 2013 fue de 14.2% y es la tasa de desempleo promedio más baja en los últimos 5 años. Le damos las gracias por estar con nosotros, le vamos a dar seguimiento porque aparentemente en el mundo de los trabajadores va a haber mucho cambio próximamente.